El primer libro de la Pistis Sophia. Sucedió que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, pasó 11 años hablando con sus discípulos e instruyéndolos, guiándolos hasta los límites de las primeras órdenes y del primer misterio que se encuentra detrás del velo de la primera orden, siendo este misterio el 24º. También los condujo a los niveles inferiores del segundo lugar del primer misterio, que es el misterio primordial, el Padre en forma de paloma. Jesús decía a sus discípulos: «He venido de este primer misterio, que en realidad es el último misterio, es decir, el 24º misterio». Sin embargo, los discípulos no comprendían que había algo más allá de este misterio. Pensaban que este misterio era la cima del pleroma, la cabeza de toda existencia, porque Jesús les había dicho acerca de este misterio: envuelve el primer orden, los 5 abismos, la gran luz, los 5 parastatos y todo el tesoro de luz. Sin embargo, Jesús no había revelado a sus discípulos el conjunto de emanaciones procedentes del gran invisible, ni las 3 potencias triples, ni los 24 invisibles con todos sus niveles, eones y jerarquías, y cómo emanaron, ya que son las emanaciones del gran invisible, con sus innatos, sus autógenos, sus engendrados, sus astros, sus solitarios, sus arcontes, sus poderes, sus señores, sus arcángeles, sus ángeles, sus decanos, sus liturgos y todas las moradas de su esfera, así como todas las jerarquías de cada una de ellas. Jesús tampoco había explicado a los discípulos la dispersión completa de las emanaciones del tesoro, ni sus jerarquías tal y como fueron emanadas. No les había dicho qué guardianes se encontraban cerca de cada puerta del tesoro de luz, ni dónde se encontraba el Salvador de los gemelos, el Hijo del Hijo. Tampoco les había indicado la ubicación de los 3 amens, ni cómo estaban dispersos. No les había revelado dónde se encontraban los 5 árboles, ni los 7 amens, es decir, las 7 voces, y dónde estaban situados según su emanación. Jesús no había dicho a sus discípulos cuál era el tipo de los 5 parastates, ni de dónde venían, ni cómo había emanado la gran luz, ni de dónde venía. Tampoco les había explicado los 5 abismos, ni de dónde provenía la primera orden. Solo les hablaba de su existencia, sin revelar su emanación ni la jerarquía de sus ubicaciones. Por eso ignoraban que existían otros niveles dentro de ese misterio. Jesús no había dicho a sus discípulos: «Yo vengo de este misterio», por lo que ellos creían que ese misterio era la perfección última, la cima del pleroma, o incluso el pleroma mismo. Jesús decía a sus discípulos: «Este misterio rodea a esos pléromos, de los que os he hablado muchas veces, desde el día en que os conocí hasta hoy». Por eso los discípulos pensaban que no había nada más que descubrir en ese misterio. Un día, mientras los discípulos estaban sentados juntos en el Monte de los Olivos, discutiendo estas enseñanzas, sintieron una gran alegría y se regocijaron enormemente. Se dijeron unos a otros: «Somos más felices que todos los hombres de la tierra, porque el Salvador nos ha revelado todo esto. Hemos alcanzado el pleroma y la perfección». Y mientras intercambiaban estas palabras, Jesús estaba sentado un poco lejos de ellos, por lo que llegó en el 15º día de la luna del mes de Tobé, que es el día en que la luna completa su revolución. Ese día, cuando salió el sol en su recorrido, vino tras él un gran poder de luz luminosa, sin que hubiera medida para la luz en la que se encuentra, porque salió de la luz de las luces y salió del último misterio, es decir, del 24º misterio, desde el interior hasta el exterior, los que están en las jerarquías del segundo lugar del primer misterio. Pero ella, ese poder de luz, vino sobre Jesús y lo rodeó por completo, mientras él estaba sentado y alejado de sus discípulos,
y era muy luminoso, sin que hubiera medida para la luz en la que se encontraba, y los discípulos no veían a Jesús fuera de la gran luz en la que se encontraba o donde estaba, porque sus ojos estaban cegados por la gran luz en la que se encontraba, sino que solo veían la luz que lanzaba una gran cantidad de rayos luminosos, y los rayos luminosos no eran iguales entre sí, sino que la luz era de todo tipo y clase desde la tierra hasta el cielo, siendo uno más que el otro hasta el infinito, en una gran gloria luminosa e inconmensurable que partía desde la tierra hasta los cielos. Y cuando los discípulos vieron esa luz, se llenaron de temor y confusión. Y sucedió que cuando ese poder de luz vino sobre Jesús y lo rodeó poco a poco, Jesús ascendió o voló por los aires, habiéndose vuelto muy luminoso, inmensamente luminoso, en una luz inconmensurable. Y los discípulos lo miraban sin que ninguno de ellos hablara hasta que entró en el cielo. Pero todos estaban en un gran silencio. Esto, lo que sucedió el 15º día de la luna, el día en que terminaba el mes de Tobé. Cuando Jesús entró en el cielo, después de 3 horas, todas las virtudes de los cielos se agitaron y se agitaron unas sobre otras, ellas con todos sus eones, todos sus lugares y todas sus jerarquías, y toda la tierra se conmovió con todos los que la habitan, y todos los hombres que están en el mundo se turbaron, y también los discípulos, y todos pensaban que sin duda el mundo iba a ser arrebatado. Y todas las virtudes que están en los cielos no dejaron de estar turbadas, así como el mundo entero, y todas ellas se agitaban unas sobre otras, desde la 3ª hora del 15º día de la luna de Tobé hasta la 9ª hora del día siguiente. Y todos los ángeles con sus arcángeles y todas las virtudes de lo alto cantaban desde el interior de esos interiores, de modo que todos oían sus voces, sin cesar hasta la 9ª hora del día siguiente. Pero los discípulos estaban sentados unos junto a otros, temerosos y muy turbados, porque estaban presa del miedo a causa del gran terremoto que había tenido lugar, y lloraban unos con otros diciendo: ¿qué va a pasar? Quizás el Salvador va a disolver todos los lugares. Así que decían estas palabras, llorando unos sobre otros. A la 9ª hora del día siguiente, los cielos se abrieron y vieron a Jesús descender, resplandeciente, sin que hubiera medida para la luz en la que se encontraba, pues era más resplandeciente que en la hora en que ascendió a los cielos, de modo que es imposible para un hombre del mundo describir la luz en la que se encontraba. Y lanzaba rayos luminosos grandemente. Sus rayos no tenían medida, y sus rayos de luz no eran iguales entre sí, sino que eran de toda figura y de todo tipo, unos más preciosos que otros hasta el infinito. Y todos ellos eran luz en su totalidad. Había 3 tipos y cada uno superaba al otro infinitamente. El segundo, que estaba en el medio, superaba al primero, que era inferior, y el tercero, que era superior a todos ellos, superaba a los 2 que eran inferiores. Y la primera llama estaba situada debajo de todas ellas, con la apariencia de la luz que había descendido sobre Jesús antes de que ascendiera a los cielos, y que solo era inferior en cuanto a su luminosidad. Y los 3 tipos de luz eran de toda apariencia y todo tipo, siendo unas superiores a las otras. Cuando los discípulos vieron estas cosas, se llenaron de temor y se turbaron. Pero Jesús, misericordioso y de corazón bondadoso, al ver que sus discípulos estaban turbados por una gran confusión, les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y sucedió que los discípulos, al oír estas palabras, le dijeron: «Señor, si eres tú, retírate de esta luz gloriosa, para que podamos permanecer de pie. No sea que nuestros ojos queden cegados. Ciertamente nos hemos turbado
y todo el mundo se ha turbado por la grandeza de la luz que hay en ti. Entonces, Jesús se retiró de la gloria de su luz, y cuando esto sucedió, todos los discípulos se fortalecieron en su corazón, se postraron a los pies de Jesús, lo adoraron y se regocijaron con gran alegría. Le dijeron: «Maestro, ¿a dónde has ido? ¿O cuál es esa diaconía a la que has ido? ¿O qué son todos estos disturbios y terremotos que han tenido lugar?». Entonces Jesús, el misericordioso, les dijo: «Alégrense, regocíjense desde esta hora, porque he ido a los lugares de donde vine. A partir de este día, ciertamente, os hablaré con franqueza desde el principio de la verdad hasta su perfección, y os hablaré cara a cara, sin parábolas. A partir de esta hora, no os ocultaré nada de las cosas de arriba y de las del lugar de la verdad, pues me ha sido dada la potencia por el inefable y el primer misterio de todos los misterios, para hablaros desde el principio hasta la consumación, desde el interior hacia el exterior y desde el exterior hacia el interior. Escuchad, pues, que os diré todas las cosas». Sucedió que, mientras estaba sentado un poco lejos de ustedes en el Monte de los Olivos, pensando en las jerarquías de la diaconía, de la que se dice que es perfecta, y el último misterio, aún no me había enviado mi vestimenta. Es el 24º misterio del interior al exterior, de los que están en el segundo lugar del primer misterio, en la jerarquía de este lugar. Sucedió, pues, que cuando supe que la jerarquía de la diaconía por la que había venido, y ese misterio aún no me había enviado mi vestimenta, que había depositado allí hasta que se cumpliera su tiempo. Eso era lo que pensaba en el Monte de los Olivos, cuando estaba un poco alejado de vosotros. Sucedió que, mientras el sol salía por el oriente, luego, por parte del primer misterio, el que existía desde el principio, el que hizo que todo existiera, el que yo he venido a presentar, mi pasado antes de que me crucificaran, pero ahora, sucedió por orden de este misterio que me fue enviada esta vestimenta de luz que él me había dado desde el principio y que yo había depositado en el último misterio, que es el 24º misterio, desde el interior de aquellos que están en las jerarquías del segundo lugar del primer misterio. Así pues, había dejado esta vestimenta en el último misterio hasta que llegara el momento en que me la pondría y comenzaría a hablar a la humanidad y a revelarles todo, desde el principio de la verdad hasta su culminación, y a hablarles desde el interior de esos interiores y desde exterior de esos exteriores hasta el interior de esos interiores. Alégrense, pues, estén alegres y hagan más que alegrarse, porque a ustedes les ha sido dado que yo les hable desde el principio de la verdad hasta su consumación. Por eso los elegí desde el principio a través del primer misterio. Alégrense, pues, y regocíjense, porque cuando vine al mundo desde el principio, traje conmigo 12 potencias, tal como les dije desde el principio. Las recibí de la mano de 12 salvadores del tesoro de Veit. Luz según el orden del primer misterio. Estas potencias, pues, las arrojé en el seno de vuestras madres desde mi llegada al mundo, y son las que ahora están en vuestros cuerpos, porque se os han dado estas potencias con preferencia al mundo entero, ya que sois vosotros quienes salvaréis al mundo entero, para que tengáis la fuerza de soportar la amenaza de los arcontes del mundo y los sufrimientos del mundo, sus peligros y todas las persecuciones que los arcontes de arriba harán caer sobre vosotros. Porque os lo he dicho muchas veces, el poder que hay en vosotros lo he traído de los 12 salvadores que están en el tesoro de la luz. Por eso os he dicho desde el principio que no sois de este mundo, y yo tampoco soy de este mundo, porque todo hombre que es de este mundo ha recibido un alma de los arcontes de los eones. Pero la virtud que hay en vosotros
viene de mí. Sois almas que pertenecéis a los mundos de arriba, que he traído de los 12 salvadores del tesoro de luz, y que he recibido como parte de mi virtud, la que he recibido desde el principio. Y cuando partí para venir a este mundo, pasé entre los arcontes de la esfera, tomé la apariencia del ángel Gabriel, para que los arcontes de los eones no me reconocieran, sino que pensaran que yo era el ángel Gabriel. Pero sucedió que, cuando pasé entre los arcontes de los eones, miré hacia abajo al mundo de la humanidad por orden del primer misterio, encontré a Isabel, la madre de Juan el Bautista, antes de que ella lo concibiera, y vertí en ella una virtud que había recibido de la mano del pequeño Yao, el bueno, el que está en medio, para que pudiera predicar antes que yo y preparara mi camino, para que bautizara en el agua de la remisión de los pecados. Es, pues, esta virtud la que está en el cuerpo de Juan. Y además, en lugar del alma de los arcontes, que estaba obligado a recibir, encontré el alma del profeta Elías en los eones de la esfera. Lo hice entrar y tomé también su alma. La llevé a la Virgen de la Luz y ella la entregó a sus receptores, quienes la llevaron a la esfera de los arcontes y la arrojaron al seno de Isabel. Así pues, son la virtud del pequeño Yao, el del medio, y el alma del profeta Elías, las que están unidas al cuerpo de Juan el Bautista. Por eso dudasteis en otro tiempo cuando os dije que Juan había dicho: «Yo no soy el Cristo», y me dijisteis: «Está escrito en las Escrituras que cuando venga el Cristo, Elías vendrá antes y preparará su camino». Pero yo, cuando me dijisteis estas palabras, os respondí: «Ciertamente, Elías ha venido y ha preparado todo tal como está escrito, y le han hecho lo que les ha placido. Y cuando supe que no entendíais, que os había hablado del alma de Elías que estaba atada en Juan el Bautista, os respondí con palabras sinceras, cara a cara, diciendo: si queréis entender, Juan el Bautista es Elías, de quien os he dicho que vendrá». Y Jesús insistió aún más en su discurso, diciendo: después de esto, sucedió que, por orden del primer misterio, volví a mirar hacia abajo, al mundo de la humanidad. Encontré a María, a quien llaman mi madre según el cuerpo material. También le hablé bajo la figura de Gabriel, y cuando ella se hubo, volviéndome hacia mí, le arrojé la primera virtud que había recibido de las manos de Barbilo, es decir, el cuerpo que llevé arriba, y en lugar del alma, le arrojé la virtud que había recibido de la mano del gran Sabaoth, el bueno, el que existe en el lugar de la derecha, y las 12 virtudes de los 12 salvadores del tesoro de luz que había recibido de manos de los 12 decanos del medio, las arrojé en la esfera de los arcontes. Y los decanos de los arcontes con sus liturgos pensaron que eran almas de los arcontes, y los liturgos las trajeron, y yo las até al cuerpo de vuestras madres, y cuando se cumplió vuestro tiempo, os trajeron al mundo sin que tuvierais en vosotros las almas de los arcontes, y recibisteis vuestra parte de la virtud que sopló en la mezcla el último parastato, la que se mezcló en el mundo de la perdición, es decir, en la mezcla. Es la que saqué de mí desde el principio. La arrojé en el primer orden, y el primer orden arrojó una parte en la gran luz, y la gran luz arrojó una parte en aquel que introdujo en los 5 parastatos, y el último parastato recibió una parte de lo que recibió, y la arrojó en la mezcla. Y ella habita en todos los que habitan en la mezcla, tal y como os acabo de decir. Todo esto les decía Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Una vez más, Jesús insistió al hablar a sus discípulos, diciendo: «Alégrense, regocíjense, regocíjense tanto como puedan por su alegría, porque se han cumplido los tiempos en los que voy a revestirme de mi manto, que estaba preparado para mí desde el principio, el que había depositado en el último misterio hasta tiempo de su consumación,
y el tiempo de su consumación es el tiempo en que se me ordenará por el misterio hablaros desde el principio de la verdad hasta su consumación, y desde el interior de esos interiores, porque el mundo será salvado por vosotros. Alégrense, pues, y regocíjense, porque son más felices que todos los hombres que hay en la tierra, pues son ustedes quienes salvarán al mundo entero. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, insistió de nuevo en su discurso. Les dijo: «He aquí que he llevado mi vestido y se me ha dado todo el poder por el primer misterio. En poco tiempo os revelaré el misterio del pleroma y el pleroma del pleroma. No os ocultaré nada a partir de esta hora, sino que os hablaré con perfección en todo plegón, en toda perfección, en todo misterio, que es la percepción de todas las perfecciones, el plegón de todos los plegóns y la gnosis de todas las gnosis que hay en mi vestimenta. Os diré todos los misterios desde el exterior de estos exteriores hasta el interior de estos interiores. Por lo demás, escuchad que os diré todas las cosas que me han sucedido». Y sucedió que, cuando el sol se elevó por el oriente, descendió una gran potencia de luz, que llevaba en su interior mi vestimenta, la que yo había depositado en el 24º misterio, tal y como acabo de contarles. Y encontré un misterio en mi vestimenta escrito con estas 5 letras de lo alto: Zama Zama, Osa, Rakama, Osai, que significa el misterio que está fuera del mundo, aquel por el cual todo existe. Es toda salida y toda ascensión lo que ha hecho emanar todas las emanaciones de todo lo que contienen. Es aquel por quien existen todos los misterios con todos sus lugares. Ven pues a nosotros, porque somos tus compañeros y tus miembros. Todos estamos contigo. Somos uno y tú eres uno. Es el primer misterio que existió desde el principio en lo inefable, antes de que saliera, y el nombre de éste es todos nosotros. Ahora, pues, todos nosotros a la vez te hemos encontrado cerca del último límite, que es el último misterio, desde el interior. Él también es parte de nosotros. Ahora, pues, te hemos enviado tu vestimenta, que es tuya, desde el principio, la que dejaste en el último límite, que es el último misterio desde el interior, hasta que se cumplió su tiempo según el orden del primer misterio. Ahora que su tiempo se ha cumplido, revístete de ella. Ven a nosotros, porque todos estamos de pie junto a ti para vestirte, el primer misterio con toda su gloria, por la misma orden que nos dio el primer misterio, que poseía 2 vestimentas, y esto para que te vistiéramos. Además, tú eres digno de aquel que te hemos enviado, porque tú eres el primero ante nosotros y estás por delante de nosotros. Por eso, el primer misterio te ha enviado por medio de nosotros, el misterio de toda su gloria, que posee 2 vestiduras. El primero tiene en sí toda la gloria de todos los nombres de todos los misterios y de todas las emanaciones de las jerarquías de los lugares del inefable. Y la segunda vestimenta tiene en sí la gloria del nombre de todos los misterios y de todas las emanaciones que existen en las jerarquías de los 2, ubicaciones del primer misterio. Y esta vestimenta que te hemos enviado ahora contiene la gloria del nombre del misterio del comandante, que es la primera orden, y el misterio de los 5 abismos, y el misterio del gran embajador de lo inefable, que es esa gran luz, y el misterio de los 5 proegumenes, que son los 5 parastates. Y aún más, en esta prenda está la gloria del nombre del misterio de todas las jerarquías de las emanaciones del tesoro de luz, con sus salvadores y las jerarquías de las jerarquías, y son los 7 amén, que son las 7 voces, y los 5 árboles, y los 3 amén, y el salvador de los gemelos que son el hijo del hijo, y el misterio de los 9 guardianes de la tercera puerta del tesoro de luz. Está también en él
toda la gloria del nombre que está a la derecha, y de todos los que están en medio, y aún está en él toda la gloria del gran invisible, es decir, del gran propator, y los misterios de las tres poderes triples, y el misterio de todo su lugar, y el misterio de todos sus invisibles, y de todos los que están en el 13º aeón, y el nombre de los 12 aeones, con todos sus arcontes, todos sus arcángeles, todos sus ángeles, y todos los que existen en los 12 eones, y todo el misterio del nombre de todos los que están en el destino y todos los cielos, y todo el misterio del nombre de todos los que están en la esfera, y sus firmamentos con todo lo que contienen, y sus lugares. He aquí que te hemos enviado esta vestimenta, sin que nadie lo sepa desde el primer orden hasta abajo, porque la gloria de su luz estaba oculta en él, y las esferas con todos los lugares, desde el primer orden hasta abajo. Apresúrate, pues, vístete con esta vestimenta, ven a nosotros, porque estamos cerca de ti para vestirte con estas dos vestimentas por orden del primer misterio, hasta que se cumpla el tiempo fijado por el inefable. He aquí que se ha cumplido el tiempo. Ven a nosotros apresuradamente para que te vistamos hasta que hayas cumplido la diaconía completa de la consumación del primer misterio, diaconía que te ha sido fijada por el inefable. Ven, pues, a nosotros rápidamente para que te vistamos según el orden del primer misterio, porque dentro de poco, muy poco, vendrás a nosotros y dejarás de estar en el mundo. Ven, pues, rápidamente, para que recibas toda tu gloria, que es la gloria del primer misterio. Y sucedió que, cuando vi todo el misterio de aquellas palabras escritas en la prenda que me había enviado, me la puse inmediatamente, y me volví luminoso, grandemente luminoso, y volé hacia lo alto. Y llegué cerca de la puerta del firmamento siendo luminoso en gran medida, sin que hubiera medida para la luz en la que me encontraba. Las puertas del firmamento se agitaron unas y otras, dando a conocer lo que es necesario para la comprensión de este pasaje. Se abrieron todos a la vez, y todos los arcontes, todas las potencias, todos los ángeles que estaban en él, se turbaron a la vez por la gran luz que había en mí. Miraron la vestimenta de luz con la que estaba revestido, y que era luminosa. Vieron el misterio que contenía sus nombres. Temieron mucho, mucho, y todos los lazos que los ataban se desataron. Cada uno de ellos abandonó su rango, y todos se postraron ante mi presencia. Me adoraron diciendo: ¿Cómo ha pasado el Señor del pleroma por nosotros sin que lo supiéramos? Y todos cantaron al unísono dentro de esos interiores. Pero a mí no me veían, solo veían la luz, y estaban muy asustados y muy turbados, y cantaban dentro de esos interiores. Y dejé atrás el pleroma, llegué a la primera esfera, siendo mucho, mucho más luminoso de lo que era en el firmamento, 49 veces más. Y sucedió que, cuando llegué a la puerta de la primera esfera, sus puertas se agitaron y se abrieron solas al mismo tiempo. Entré en las moradas de esa esfera, siendo luminoso mucho, mucho más, sin que hubiera medida para la luz que había en mí, y todos los arcontes con todos los que estaban en esa esfera se turbaron unos con otros. Vieron la gran luz que había en mí, y miraron mi vestimenta. Vieron en ella el misterio de su nombre, y se sintieron aún más turbados, y tuvieron un gran temor, diciendo: ¿Cómo ha pasado el Señor del pleroma por nosotros sin que lo supiéramos? Y todos sus lazos se desataron, así como sus lugares y sus rangos, y cada uno abandonó su rango. Todos se postraron a la vez. Me adoraron en mi presencia y en presencia de mi vestimenta, y todos cantaron a la vez, dentro de esos interiores, estando en gran temor y gran confusión. Y dejé ese lugar atrás, llegué a la segunda esfera, que es el destino.
Todas sus puertas se agitaron y se abrieron unas tras otras, y entré en las moradas del destino, que eran muy, muy luminosas, sin que hubiera medida para la luz que había en mí, pues yo era más luminoso en el destino que en la esfera 49 veces. Y todos los arcontes y todos los que estaban en el destino se turbaron, cayeron unos sobre otros, y tuvieron un gran temor al ver la gran luz que había en mí. Miraron mi vestimenta luminosa, vieron el misterio de su nombre en mi vestimenta, y se sintieron cada vez más turbados. Se sintieron con un gran temor, diciendo: ¿Cómo ha pasado el Señor del Pleroma por nosotros sin que lo supiéramos? Y todos los lazos de sus lugares, de sus rangos y de sus moradas se desataron. Vinieron todos a la vez, se postraron, adoraron en mi presencia y cantaron todos a la vez dentro de esos interiores, estando en un gran temor y una gran confusión. Y dejé ese lugar atrás, subí a los grandes eones de los arcontes, llegué cerca de sus velos y sus puertas, siendo muy, muy luminoso, sin que hubiera medida para la luz que había en mí. Y sucedió que, al llegar a los 12 eones, sus velos y sus puertas se agitaron sobre sí mismos. Sus velos se corrieron solos, y sus puertas se abrieron por sí solas. Y entré en los eones, siendo muy, muy luminoso, sin que hubiera medida para la luz que había en mí, y que era luminosa además de la luz con la que brillaba en los lugares del destino 49 veces. Y todos los ángeles de los eones, sus arcángeles, sus arcontes, sus dioses, sus señores, sus potencias, sus tiranos, sus virtudes, sus chispas, sus astros, sus solitarios, sus invisibles, sus propátores, sus tridínamos me vieron muy luminoso, mucho, sin que hubiera medida para la luz que había en mí. Se turbaron unos y otros. Un gran temor cayó sobre ellos, cuando vieron la gran luz que había en mí. Su gran turbación y su gran temor llegaron hasta el lugar del gran propator invisible y de los 3 grandes tridínamos, porque debido a la grandeza de su turbación, él comenzó a huir de un lado a otro en su lugar, el gran propator, él y los 3 tridínamos, y no pudieron cerrar todos sus lugares, debido al gran temor en el que se encontraban. Sacudieron todos sus eones a la vez, con todas sus esferas y todos sus adornos, temerosos y muy perturbados por la gran luz que había en mí. No como era cuando estaba en la tierra de la humanidad, y vino sobre mí mi vestimenta de luz, porque el mundo no hubiera podido soportar la luz tal como era en realidad, por temor a que el mundo se desintegrara con todo lo que había en él a la vez. Pero la luz que había en mí, en los 12 eones, era 67.800 veces mayor que cuando estaba cerca de vosotros en el mundo. Así que sucedió que, cuando todos los que están en los 12 eones vieron la gran luz que había en mí, todos se agitaron unos contra otros, huyeron de un lado a otro de los eones, y todos los eones con todos los lugares y todos sus adornos se sacudieron por el gran temor que les sobrevino, porque no conocían el misterio que había tenido lugar. Y Adamas, el gran tirano, y todos los tiranos que están en todos los eones, comenzaron a luchar sin causa contra la luz, y no sabían contra quién luchaban, porque no veían nada fuera de la luz excelente y grandiosa. Y sucedió que, habiendo luchado contra la luz, perdieron sus fuerzas unos contra otros, cayeron en los eones y se convirtieron en habitantes de la tierra que han muerto y ya no tienen aliento en ellos. Y les quité a todos 1/3 de su virtud para que no pudieran seguir actuando en sus malas obras y para que, si los hombres que están en el mundo los invocaban en sus misterios, misterios que trajeron abajo los ángeles transgresores, es decir, sus magias, para que por tanto, si se les invocaba en sus malas obras, no pudieran llevarlas a cabo. Y el destino y la esfera sobre los que son señores, los cambié, e hice que durante 6 meses giraran a la izquierda y cumplieran su influencia astral y sus 6 meses, mirando hacia la derecha,
y cumpliendo su influencia. Y por orden de la primera orden, y por orden del primer misterio, Yeu, el guardián de la luz, los había colocado mirando hacia la izquierda en todo momento, cumpliendo su influencia astral y sus prácticas. Y sucedió que, cuando entré en sus lugares, se rebelaron y lucharon contra la luz. Les quité la tercera parte de su virtud, para que no pudieran llevar a cabo sus malas acciones. Y el destino y la esfera sobre los que dominan, los cambié y los coloqué mirando hacia la izquierda durante 6 meses, ejerciendo su influencia astral, y los coloqué otros 6 meses girando hacia la derecha, ejerciendo su influencia astral. Y cuando hubo dicho estas cosas a sus discípulos, les dijo: El que tenga oídos para oír, que oiga. Sucedió que María, tras escuchar estas palabras del Salvador, miró al cielo durante 1 hora y dijo: Señor mío, ordéname hablar con libertad. Jesús, misericordioso, respondió y dijo a María: María, bienaventurada, a quien haré perfecta en todos los misterios de los habitantes de lo alto, habla libremente, oh tú, cuyo corazón es más recto hacia el reino de los cielos que el de todos tus hermanos. Entonces María dijo al Salvador: Mi Señor, la palabra que nos has dicho, a saber, que el que tenga oídos para oír, oiga. Nos la dices para que comprendamos la palabra que has dicho. Escucha pues, mi Señor, que hablo libremente. La palabra que has dicho, a saber, he quitado la tercera parte de la virtud de los arcontes de todos los eones, y he cambiado su destino y su esfera sobre las que dominan, para que si la raza de los hombres los invoca en los misterios que les han enseñado los ángeles transgresores, para realizar sus obras malvadas y lo que está prohibido en el misterio de su magia, para que ya no puedan realizar sus obras impías, pues les has quitado su virtud, y sus horóscopos y sus encantadores, y los que enseñan a los hombres que están en el mundo todo lo que sucederá, para que a partir de ese momento no piensen más en enseñar nada de lo que sucederá, pues has cambiado su revolución y los has hecho girar a la izquierda durante 6 meses, cumpliendo su influencia astral, y los has hecho mirar a la derecha durante otros 6 meses, cumpliendo su influencia astral debido, pues, a esta palabra que dijo la virtud que estaba en Isaías el profeta, y que pronunció antaño en una parábola espiritual al hablar sobre la visión de Egipto, y diciendo: ¿Dónde están, oh Egipto? ¿Dónde están tus adivinos y tus horóscopos, y los que conjuran por la tierra, y los que conjuran por sus vientres? Que te enseñen desde este momento las obras que hará el Señor Sabaoth. Así, la virtud que había en el profeta Isaías profetizó así antes de tu venida, y profetizó sobre ti que quitarías la virtud de los arcontes de los eones, que cambiarías su esfera y su destino para que ya no supieran nada. Por eso dijo: No sabréis lo que hará el Señor Sabaoth, es decir, ninguno de los arcontes sabe lo que les harás a partir de esta hora, es decir, de Egipto, porque son materia. La virtud que había en el profeta Isaías profetizó sobre ti en otro tiempo diciendo: A partir de esta hora no sabréis lo que les hará el Señor Sabaoth, debido a la virtud de la luz que has recibido de la mano de Sabaoth el bueno, el que está en el lugar de la derecha, virtud que hoy es tu cuerpo ílico. Por eso nos has dicho: Oh Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque tú sabes quién es aquel cuyo corazón es sabroso para entrar en el reino de los cielos. Cuando María terminó de hablar, Jesús le dijo: Ánimo María, eres la más feliz de todas las mujeres de la tierra, pues tú serás el plegón de todos los plegón y la perfección de todas las perfecciones. Cuando María oyó estas palabras del Salvador, se alegró mucho y se adelantó a Jesús, se postró ante él, adoró sus pies y le dijo: Señor mío, escúchame,
déjame preguntarte sobre esto antes de que nos digas a dónde has ido. Jesús respondió y dijo a María: habla con libertad y no temas. Todo lo que me preguntes, te lo revelaré. María dijo: todos los hombres que conocen el misterio de la magia de todos los arcontes de todos los eones, y la magia de los arcontes del destino y de los de la esfera, según la manera que les han enseñado los ángeles transgresores, si los invocan en sus misterios, es decir, en sus malas magias, para impedir las buenas obras, ¿las llevarán a cabo a partir de ese momento o no? Y Jesús respondió, diciendo a María: no las llevarán a cabo como las llevaban a cabo desde el principio, porque les he quitado un tercio de su virtud, pero tomarán como pretexto a aquellos que conocen los misterios de la magia del 13º eón, y si invocan los misterios de la magia de aquellos que están en el 13º eón, los cumplirán perfectamente con toda tranquilidad, porque no les he quitado la virtud en ese lugar según la orden del primer misterio. Y sucedió que, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, María insistió de nuevo y dijo: Señor, ¿es cierto que los astrólogos y los encantadores ya no enseñarán a los hombres lo que les sucederá a partir de este momento? Pero Jesús respondió y dijo a María: si los horóscopos encuentran el destino y la esfera girando hacia la izquierda según su primera emanación, sus palabras se cumplirán y dirán lo que debe suceder. Pero si encuentran el destino o la esfera girando a la derecha, no pueden recibir nada verdadero, porque he cambiado su influencia astral, sus 4 ángulos, sus 3 ángulos y sus 8 formas, porque originalmente sus influencias eran constantes mientras giraban a la izquierda, al igual que sus 4 ángulos, sus 3 ángulos y sus 8 formas. Pero ahora que los he hecho girar a la izquierda durante 6 meses y girar a la derecha durante 6 meses, aquel que, sin duda, encuentre su número a partir del momento en que los cambié y los puse 6 meses a mirar su parte izquierda y 6 meses a mirar su marcha derecha, aquel que sin duda los note así, encontrará sus influencias con toda seguridad, anunciará todo lo que se hará. Y lo mismo ocurrirá con los encantadores. Si invocan el nombre de los arcontes, si los encuentran mirando hacia la izquierda, todo lo que pidan a sus decanos, estos se lo dirán con certeza. Pero si sus encantadores invocan sus nombres cuando su revolución sea hacia la derecha, no les obedecerán porque miran de otra manera que no era su primera regla en la que los había establecido. Y ¿por qué otros son sus nombres cuando giran a la izquierda? Otros son sus nombres cuando giran a la derecha. Y si se les invoca cuando giran a la derecha, no se recibirá la verdad, sino que se enfadarán con ellos y los amenazarán. Por lo tanto, aquellos que no conocen su revolución cuando giran a la derecha, sus 3 ángulos y sus 4 ángulos y todas sus formas, no encontrarán nada verdadero, sino que se enfadarán mucho y caerán en un gran error, porque las cosas que solían hacer antes en sus 4 ángulos, cuando giraban a la izquierda, y en sus 3 ángulos, y en sus 8 formas, aquellas en las que eran constantes cuando giraban a la izquierda, ahora las he cambiado, y les he hecho hacer todas sus figuras girando a la derecha durante 6 meses, para que se enfaden en toda su plenitud, y por el contrario, les he hecho girar a la izquierda durante 6 meses, haciendo las obras de sus influencias y todas sus figuras, para que en el asombro se asombren y en el error vayan errantes, los arcontes que están en los eones, en sus esferas, en sus cielos y en todos sus lugares, y que ellos mismos no comprendan su marcha. Y sucedió que, después de decir Jesús estas palabras, Felipe, que estaba sentado y escribía todas las palabras que Jesús decía, se adelantó, se postró y adoró los pies de Jesús, diciendo: Mi Señor Salvador, dame permiso para hablar en tu presencia y preguntarte sobre esta palabra antes de que nos hables de los lugares a los que has ido para tu servicio.
El misericordioso Salvador respondió y dijo a Felipe: «Tienes permiso para pronunciar la palabra que te plazca». Felipe respondió y dijo a Jesús: «Mi Señor, ¿por qué misterio has cambiado la forma en que están vinculados los arcontes, sus eones y su destino, su esfera y todos sus lugares, y en el asombro los has dejado atónitos en su marcha y han errado en su carrera? ¿Les has hecho esto por la salvación del mundo, sí o no?». Pero Jesús respondió y dijo a Felipe y a todos los discípulos juntos: «He cambiado su marcha por la salvación de todas las almas. En verdad os digo que si no hubiera cambiado su marcha, habrían perdido una multitud de almas, y habría pasado mucho tiempo sin que los arcontes de los eones se disolvieran, así como los arcontes del destino y de la esfera, de todos sus lugares y de todos sus cielos, con los de todos sus eones, y las almas habrían permanecido fuera de este lugar durante un tiempo muy considerable, y el número de almas perfectas habría tardado en completarse, aquellas almas que serán contadas en la herencia de lo alto, gracias a los misterios, y que habitarán en el tesoro de luz. Por eso he cambiado su marcha para que se queden atónitos, se turben, abandonen su virtud, la que está en la materia de su mundo, la que han hecho alma, para que se purifiquen rápidamente y lleven arriba a los que serán salvados, ellos y toda su virtud, y que se disuelvan rápidamente aquellos que no serán salvados». Y sucedió que, después de que Jesús dijera estas palabras a sus discípulos, se adelantó María, hermosa en su elocución y bienaventurada, se postró a los pies de Jesús y dijo: «Señor mío, permíteme hablar en tu presencia, y no te enfades conmigo si te causo sufrimiento muchas veces al interrogarte». El Salvador respondió con misericordia y dijo a María: «Di lo que quieras y te lo explicaré con toda franqueza». María respondió y dijo a Jesús: «Señor mío, ¿cómo tardarán las almas en salir de este lugar y cómo se purificarán rápidamente?». Y Jesús respondió y dijo a María: «Ánimo, oh María, preguntas bien en una buena pregunta y te acercas a todo con seguridad y exactitud. Ahora, pues, no os ocultaré nada a partir de esta hora, sino que os revelaré todo con certeza y franqueza. Escucha, oh María, y escuchad todos vosotros, mis discípulos. Antes de que anunciara la buena nueva a todos los arcontes de los eones, a todos los arcontes del destino y de la esfera, todos ellos estaban atados en sus lazos, en sus esferas y en sus sellos, tal y como los había atado desde el principio Yu, el vigilante de la luz, y cada uno de ellos permanecía en su jerarquía y cada uno de ellos caminaba según su curso, tal y como les había colocado Yu, el vigilante de la luz. Y cuando llegó el momento del número de Melquisedec, el gran receptor de luz, fue en medio de los eones y de todos los arcontes y los atados en la esfera y en el destino, y les quitó el resplandor luminoso a todos los arcontes de los eones y a todos los arcontes del destino, así como de los de la esfera, porque les quitó lo que los perturbaba y excitó al cuidadoso, que era su jefe, a hacer girar rápidamente sus círculos, y les quitó la virtud que había en ellos, el aliento de su boca, las lágrimas de sus ojos, el sudor de sus cuerpos. Y Melquisedec, el receptor de la luz, purificaba todas estas virtudes para llevar su luz al tesoro de la luz, mientras que los liturgos de todos los arcontes reunían entre sí todas sus materias, y los liturgos de todos los arcontes del destino con los liturgos de la esfera, los que están bajo los eones, las tomaban para convertirlas en las almas de los hombres, los animales, los reptiles, las bestias salvajes o las aves, y enviarlas a este mundo de la humanidad. Y además, los receptores del sol y los receptores de la luna, habiendo mirado al cielo y visto las figuras de los escalones de los eones y las figuras del destino y las de la esfera,
Les quitaron la virtud de la luz, y los receptores se prepararon para dejarla hasta que se la dieran a los receptores de Melquisedec, el purificador de la luz, y su residuo ilíco lo llevaron a la esfera que está debajo de los eones para convertirlo en almas de hombres y también en almas de reptiles o animales, o bestias salvajes, o aves, según el círculo de los arcontes de esa esfera y según todas las figuras de su revolución, con el fin de lanzarlas a este mundo de la humanidad y que se convirtieran en almas en ese lugar, como acabo de decirles. Y estas cosas las realizaban con constancia, antes de que su virtud disminuyera en ellos, de que se volvieran débiles, sin energía o sin virtud. Así que cuando se quedaron sin virtud, su virtud comenzó a desaparecer en ellos. Se volvieron débiles en su virtud, y su luz que estaba en su lugar se apagó. Su reino se desorganizó, y todo se elevó rápidamente. Así que cuando tuvieron conocimiento de estas cosas en el tiempo, y cuando se cumplió el número de la cifra de Melquisedec, el recaudador volvió, entró en medio de los arcontes de todos los eones, y en medio de todos los arcontes del destino, así como de los de la esfera, y los perturbó, hizo que sus círculos fueran abandonados rápidamente, y en ese momento fueron comprimidos, y lanzaron la virtud fuera de ellos por el aliento de su boca, por las lágrimas de sus ojos y por el sudor de sus cuerpos. Y Melquisedec, el receptor de luz, los purificó como había hecho constantemente. Llevó su luz al tesoro de luz, y la materia de su residuo, todos los arcontes de los eones, los arcontes del destino y los de la esfera, la rodearon y la devoraron. Y no se les dejó ir y convertirse en almas en el mundo, porque habían devorado su materia para no quedarse sin virtud, sin energía, y para que su virtud no dejara de existir en ellos, y su reino no se disolviera, sino que los devoraron para que no fueran destruidos, sino que se retrasaran, que pasaran un largo tiempo hasta completar el número de almas perfectas que habitarán en el tesoro de luz. Y sucedió que, como los arcontes de los eones y los del destino, junto con los de la esfera, se mantuvieron constantes en hacer así, en volverse, en comer el residuo de su materia, sin permitirles convertirse en almas en el mundo de la humanidad, para que fueran reyes por más tiempo, y las virtudes, aquellas que son virtudes en ellos, es decir, las almas, pasaran mucho tiempo fuera de aquí, permanecieron así, formando constantemente dos círculos para ellos, y sucedió entonces que, cuando vine para partir hacia la diaconía de la que me había encargado el primer misterio, fui por medio de los tiranos de los arcontes de los 12 eones, con mi vestimenta de luz sobre mí, siendo yo muy, muy luminoso, sin que hubiera límite a la luz que había en mí. Así que, cuando estos tiranos vieron la gran luz que había en mí, el gran Adamas el tirano y todos los tiranos de los 12 eones comenzaron a luchar contra la luz de mi vestimenta, queriendo retenerla cerca de ellos, para permanecer más tiempo en su reino. Y esto lo hacían sin saber contra quién luchaban. Entonces, cuando se rebelaron luchando contra la luz, yo, por orden del primer misterio, cambié el curso y la trayectoria de sus eones, el curso de su destino y de su esfera, hice que durante 6 meses miraran los 3 ángulos a la izquierda, los 4 ángulos, los que estaban frente a ellos y sus 8 figuras tal y como eran originalmente. Pero su manera de girar o su manera de mirar la cambié a otro orden y leí que durante los otros 6 meses miraran las obras de sus influencias astrales por los 4 ángulos de la derecha y sus 3 ángulos, y por los que estaban frente a ellos y por sus 8 figuras. E hice que los arcontes de los eones y todos los arcontes del destino, junto con los de la esfera, quedaran atónitos en un gran estupor y errantes en un gran error, y los perturbé grandemente.
y desde ese momento ya no tuvieron el poder de volverse hacia el residuo de su materia para devorarlo, a fin de que sus lugares continuaran estando constantemente en el mismo estado y fueran reyes durante mucho tiempo aún. Pero cuando les quité la tercera parte de su virtud, cambié su revolución para que miraran a la izquierda en un momento y a la derecha en otro. Cambié todo su marcha y todo su curso. Hice que la marcha de su curso se acelerara para que se purificaran rápidamente y ascendieran rápidamente. Y disminuí sus círculos e hice que su marcha se aligerara, y se apresuraron mucho y se quedaron atónitos en su marcha. Y desde ese momento ya no tuvieron el poder de tragar la materia del residuo de la parte brillante de su luz. Y además, sus tiempos y sus épocas fueron disminuidos para que se completara rápidamente el número perfecto de almas que recibirán los misterios, las que habitarán el tesoro de luz. Y si no hubiera cambiado su curso, si no hubiera disminuido sus tiempos, no habrían dejado que ninguna alma viniera al mundo, debido a la materia de su residuo que tragaban, y habrían perdido una multitud de almas. Por eso os dije en otro tiempo, he disminuido los tiempos por mis elegidos, porque no habría habido ni una sola alma que se hubiera podido salvar si no hubiera disminuido los tiempos y las épocas, debido al número perfecto de almas que recibirán los misterios, es decir, los elegidos. Y si no hubiera acortado sus tiempos, no habría habido ni una sola alma ílica salvada, sino que se habrían perdido en el fuego que hay en la carne de los arcontes. Así pues, esta es la cosa sobre la que me has preguntado con exactitud. Y sucedió que cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, todos se postraron a la vez, lo adoraron y le dijeron: «Somos los más felices de entre todos los hombres, nosotros a quienes has revelado estas inmensas grandezas». Y Jesús volvió a hablar y dijo a sus discípulos: «Escuchad, escuchad lo que me ha sucedido entre los arcontes de los 12 eones, entre todos sus arcontes, sus señores, sus potencias, sus ángeles, sus arcángeles. Cuando vieron la vestimenta de luz que me cubría, ellos y sus solitarios, cada uno de ellos vio el misterio de su nombre que estaba en mi vestimenta de luz con la que estaba revestido. Todos se postraron unos con otros, adoraron la vestimenta de luz que estaba sobre mí, y todos gritaron al unísono diciendo: «¿Cómo ha pasado el Señor del pleroma por nosotros sin que lo viéramos?» Y todos cantaron al unísono en el interior de esos interiores. Y todos sus tridínamos, sus grandes propators, sus agenetes, sus autogenes, sus engendrados, sus dioses, sus chispas, sus astros, en una palabra, todos sus grandes, vieron a los tiranos de su lugar, cuya virtud había disminuido en ellos, que se habían vuelto débiles, y también estaban en un gran temor inconmensurable, y veían el misterio de su nombre en mi vestimenta, e intentaron venir a adorar el misterio de su nombre que estaba en mi vestimenta, y no pudieron hacerlo debido a la gran luz que estaba conmigo. Pero cuando adoraron un poco alejados de mí, adoraron la luz de mi vestimenta, y todos gritaron a la vez, cantando en el interior de esos interiores. Pero sucedió que, cuando esto ocurrió a los tiranos que existían entre los arcontes, perdieron el ánimo, cayeron al suelo en sus eones, y se convirtieron en hombres del mundo que han muerto, que no tienen aliento en ellos, tal como se les había hecho en el momento en que les había quitado su virtud. Así que después de eso, cuando salí de esos eones, cada uno de los que estaban en los 12 eones quedó vinculado a su jerarquía, y realizaron sus obras tal y como se les había fijado, de modo que pasaron 6 meses girando a la izquierda, realizando sus obras en sus 4 ángulos, sus 3 ángulos y los que estaban enfrente. Y también pasaron 6 meses mirando a la derecha, mirando sus 3 ángulos, sus 4 ángulos y los que estaban enfrente. Así es como caminarán los que están en el destino y en la esfera.
Entonces sucedió que subí hasta los velos del 13º eón. Y sucedió que, cuando llegué a sus velos, estos se retiraron por sí mismos, se abrieron ante mí. Entré en el 13º eón y encontré a Pistis Sofia, que estaba en el suelo del 13º eón, sola, sin nadie a su lado, pero sentada en ese lugar afligida y gimiendo, porque no la habían introducido en el 13º eón, su lugar en las alturas, y estaba afligida por los sufrimientos que le había infligido el arrogante, uno de los 3 tridínamos. Cuando os diga su emanación, os diré el misterio, es decir, cómo le sucedió esto. Y sucedió que, cuando Pistis Sofía me vio luminoso, mucho, sin que hubiera medida para la luz que había en mí, se sintió muy turbada y miró la luz de mi vestimenta. Vio el misterio de su nombre en mi vestimenta y toda la gloria de su misterio, porque originalmente ella estaba en el lugar de las alturas, en el 13º eón, pero cantaba un himno a la luz que está en las alturas, que había visto en el velo de luz del tesoro de luz. Y sucedió que, cuando terminó de cantar un himno a la luz que está en las alturas, todos los arcontes que estaban junto a los 2 grandes tridínamos y a su invisible, que está unido a él, miraron así como las otras 22 emanaciones invisibles, porque Pistis Sofía y su consorte, ellos con las otras 22 emanaciones, hacen 24 emanaciones, que hizo emanar el gran propator invisible, él con los 2 grandes tridínamos. Sucedió que, mientras Jesús decía estas cosas a sus discípulos, María se adelantó y dijo: «Mi Señor, te oí decir una vez que Pistis Sofía era también una de las 24 emanaciones. ¿Cómo es entonces que no estaba en su lugar? Porque tú dijiste, la encontré en la casa del 13º eón». Jesús respondió y dijo a sus discípulos: «Sucedió que, mientras Pistis Sofía estaba en el 13º eón, en el lugar de todos sus hermanos invisibles, que son las 24 emanaciones del gran invisible, sucedió que, por orden del primer misterio, Pistis Sofía miró hacia arriba, vio la luz del velo del tesoro de luz y deseó ir a ese lugar, pero no pudo ir. Dejó de hacer el misterio del 13º eón, pero cantaba un himno a la luz de arriba, que había visto en la luz del velo del tesoro de luz. Y sucedió que, mientras cantaba un himno al lugar de las alturas, todos los arcontes que están en los 12 eones, los que están abajo, la odiaron, porque ella había cesado sus misterios, y porque había deseado ir arriba y ser superior a todos ellos, por lo que se enfadaron con ella y la odiaron. Y el gran tridínamos el arrogante, es decir, el tercer tridínamos que está en el 13º eón, el que había desobedecido y no había hecho emanar todo el resplandor de la virtud que había en él, y no había dado el resplandor de su luz en el momento en que los arcontes le dieron su resplandor, porque quería dominar sobre todo el 13º eón y los que están por debajo. Así que cuando los arcontes de los 12 eones se enfadaron con Pistis Sofía, que estaba por encima de ellos, y la odiaron profundamente, el gran tridínamos el arrogante, del que acabo de hablaros, se unió también al número de los 12 eones, y también se enfadó con Pistis Sofía, la odió grandemente, porque ella había pensado en ir hacia la luz que estaba por encima de él, y emanó de sí mismo una gran virtud con rostro de león, y de la materia que había en él emanó una multitud de otras emanaciones silícas muy violentas, y las envió a los lugares de abajo, a las partes dependientes del caos, para que allí tendieran trampas a Pistis Sofía y le quitaran la virtud que había en ella, porque ella había pensado en ir hacia las alturas que están por encima de todos ellos, había dejado de hacer su misterio y se había quedado afligida, buscando la luz que había visto. Y los arcontes que se mantienen o permanecen en el misterio que hacen la odiaron, y también la odiaron todos los guardianes que están cerca de las puertas de los eones.
Entonces sucedió, por orden de la primera orden, que ese gran arrogante de Tridínamos, que es uno de los 3 Tridínamos, persiguió a Sofía en el 13º eón para hacerla mirar las partes inferiores, a fin de que viera allí su poder de luz, el que tiene rostro de león, y lo deseara, y se dirigiera a ese lugar, para que éste le quitara la luz que había en ella. Entonces sucedió que ella miró hacia abajo, vio el poder de la luz del arrogante en las partes inferiores, y no pensó que fuera el de ese Tridínamos el arrogante, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en las alturas, la que provenía del velo del tesoro de luz, y pensó para sí misma: iré a ese lugar, sin mi consorte, para quitar la luz, para crear eones de luz, para poder ir hacia la luz de las luces, la que está en las alturas de las alturas. Pensando estas cosas, salió de su lugar, el 13º eón, y llegó al 12º eón. Los arcontes de los eones la persiguieron, se enfadaron con ella porque había pensado encontrar la grandeza. Así que salió de los 12 eones, llegó a los lugares del caos, se acercó a esa virtud de luz con rostro de león para devorarla. Pero todas las emanaciones ilícas del arrogante la rodearon, y esa gran potencia de luz, con rostro de león, se tragó todas las potencias de luz que había en Sofía, purificó su luz, la devoró, y en cuanto a su materia, fue arrojada al caos. Se convirtió en un arconte con rostro de león en el caos, con una mitad de fuego y otra mitad de tinieblas. Es Yaldabaoth, aquel de quien os he hablado muchas veces. Cuando sucedieron estas cosas, Sofía se debilitó enormemente, y esa virtud de luz con rostro de león comenzó a quitarle a Sofía todas las virtudes de la luz. Y todas las virtudes, Ilias del arrogante, rodearon a Sofía a la vez. La presionaron. Pistis Sofía gritó mucho, mucho. Gritó hacia arriba, hacia esa luz de las luces, la que había visto desde el principio, en la que había creído. Y dijo este arrepentimiento, diciendo así: «Oh luz de las luces, tú en quien he creído desde el principio, escucha ahora, oh luz, mi arrepentimiento. Sálvame, oh luz, porque pensamientos malvados han entrado en mí. He mirado, oh luz, las partes inferiores, he visto allí una luz, y he pensado, iré a ese lugar para quitar esa luz. Y he ido, caí en las tinieblas del caos inferior, y no puedo salir de allí para ir a mi lugar, porque estoy oprimida por todas las emanaciones de ese arrogante, y esa virtud con rostro de león ha quitado la luz que había en mí». Y grité pidiendo ayuda, pero mi voz no salió de las tinieblas, y miré hacia arriba para que me salvara la luz en la que había creído. Y cuando miré hacia las alturas, vi a todos los arcontes de los eones en gran número, irritados contra mí, regocijándose por mí, aunque yo no les había hecho ningún mal, sino que me odiaban sin motivo. Y cuando las emanaciones del arrogante vieron a los arcontes de los eones regocijándose por mí, supieron que los arcontes de los eones no me socorrerían. Se animaron, esas emanaciones que me presionaban con violencia, y la luz que yo no les había quitado, me la quitaron. Ahora, pues, oh luz de la verdad, sabes que hice estas cosas en mi sencillez, creyendo que esa luz con rostro de león te pertenecía, y el pecado que cometí es evidente en tu presencia. No me dejes disminuir, oh Señor, porque creí en tu luz desde el principio. Oh Señor, oh luz de las virtudes, no me dejes carecer de mi luz, porque es por tu causa, por tu luz, que estoy en esta angustia y que la vergüenza ha cubierto mi rostro. Es por tu luz que me he convertido en extraña para mis hermanos, los invisibles, y para las grandes emanaciones de Barbiló. Estas cosas me han sucedido, oh luz, porque he deseado ardientemente tu estancia, y la ira del arrogante cayó sobre mí. El que no obedeció tu orden de hacer emanar la emanación de su virtud,
porque habité en su aeón sin hacer su misterio, y todos los arcontes de los aeones se burlaron de mí. Y estoy en este lugar, afligida, buscando la luz que vi en las alturas, y los guardianes de las puertas de los eones me han interrogado. Todos los que se mantienen en su misterio se han burlado de mí. Pero yo he mirado hacia las alturas, hacia ti, oh luz de las luces. Estoy oprimida en las tinieblas de este caos preguntándome si es tu voluntad venir a salvarme. Tu misericordia es grande. Escúchame, en verdad, y sálvame. Sálvame de la materia de estas tinieblas, para que no me sumerja en ellas, para que sea salvada de las emanaciones del arrogante divino que me oprimen y de sus maldades. No dejes que estas tinieblas me sumerjan, y esta virtud con rostro de león. No dejes que se trague toda mi virtud hasta el final. No permitas que este caos se revista de mi virtud. Escúchame, oh luz, porque tu misericordia es buena, y mírame según la gran misericordia de tu luz. No apartes tu rostro de mí, pues estoy muy atormentada. Date prisa, escúchame y salva mi virtud. Sálvame de los arcontes que me odian, pues tú conoces mi angustia, mi peligro y el peligro de mi virtud que me han arrebatado. Están en tu presencia aquellos que me han causado todos estos males. Haz con ellos según tu voluntad. Mi virtud ha mirado en medio del caos y en medio de las tinieblas. He mirado a mi esposo para ver si vendría y lucharía por mí. Y no ha venido. Y miré si no vendría y si me daría virtud. Y no lo encontré. Y cuando pedí la luz, me dieron las tinieblas. Y cuando pregunté por mi virtud, me dieron materia. Ahora, pues, oh luz de las luces, que las tinieblas y la materia que me han traído las emanaciones del arrogante sean para ellas trampas, que se enreden en ellas, devuélveselas, que encuentren piedras en las que tropezar para que no entren en el lugar del arrogante, que permanezcan en la oscuridad y no vean la luz, que en todo momento miren al caos y no miren hacia las alturas. Trae sobre ellas su venganza y que tu juicio las alcance, que ya no entren en su lugar cerca del arrogante divino, que sus emanaciones ya no entren en su lugar, porque su Dios es impío y arrogante. Y pensaba que yo había hecho esos males por su mediación, ignorando que si tú no me hubieras humillado según tu orden, él no habría prevalecido contra mí. Pero cuando tú me humillaste, ellos me persiguieron sin cesar, y sus emanaciones añadieron sufrimientos a mi humillación. Tomaron de mí una virtud de luz, y aún así se dispusieron a volver a empezar. Me presionaron mucho para quitarme toda la luz que había en mí, a causa de aquellos en los que me habían puesto. No les dejes entrar en el 13º eón, el lugar de la justicia. No permitas que se les cuente entre los que se purifican con su luz, que no se les cuente entre los que se arrepentirán rápidamente para que reciban pronto el misterio en la luz, porque me han quitado mi luz, y mi virtud ha comenzado a cesar en mí, y he sido privada de mi luz. Ahora, pues, oh luz que está en ti y que existe en mí, canto un himno en tu nombre, oh luz en la gloria, y que mi himno, oh luz, te complazca como un misterio excelente que conduce al interior de las puertas de la luz, el que dirán aquellos que se arrepientan y cuya luz se purifique. Ahora, pues, que todas las materias se regocijen. Buscad toda la luz para que se manifieste la virtud de estos astros que está en nosotros, porque la luz ha escuchado a las materias y no dejará ninguna materia sin purificar. Que las almas y las materias bendigan al Señor de todos los eones, así como todo lo que contienen, porque Dios salvará su alma de toda materia, y se preparará una ciudad en la luz, y todas las almas que sean salvadas habitarán en esta ciudad y la heredarán, y el alma de aquellos que reciban el misterio morará en ese lugar, y aquellos que hayan recibido el misterio, en su nombre morarán en ella. Y sucedió que Jesús,
Después de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo: Este es el himno que Pistis Sofía entona en su primer arrepentimiento, cuando se arrepiente de su pecado y cuenta todo lo que le ha sucedido. Ahora pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. María se adelantó de nuevo y dijo: Señor mío, mi hombre de luz tiene oídos, y yo oigo en mi virtud de luz, y tu espíritu que está conmigo es prudente. Escucha, pues, lo que digo sobre el arrepentimiento que hizo Pistis Sofía al confesar su pecado y todo lo que le sucedió. Tu virtud de luz profetizó en otro tiempo sobre ella por medio del profeta David en el Salmo 68, a saber: Oh Dios, sálvame, porque las aguas han llegado hasta mi alma. Estoy hundido, sumergido en el lodo del abismo, y no tengo fuerzas. He entrado en las profundidades del mar. Una tormenta me ha engullido. He sufrido gritando. Mi garganta se ha ido. Mis ojos se han apagado mientras ponía mi corazón en Dios. Se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza, los que me odian sin causa. Mis enemigos han prevalecido, ellos que me persiguen con violencia. Me han pedido lo que no les había quitado. Oh Dios, tú eres quien conoce mi locura, y mis pecados no te están ocultos. No permitas que aquellos que sufren por ti, Señor, se avergüencen de mí. Oh Señor de las virtudes, no permitas que aquellos que te buscan se afligan por mi culpa. Oh Señor, oh Dios de Israel, oh Dios de las virtudes, porque por ti he soportado el oprobio. La vergüenza ha cubierto mi rostro. Me he convertido en un extraño para mis hermanos, un extraño para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me ha devorado. Los oprobios de los que te insultaban han caído sobre mí. He humillado mi alma con el ayuno, y se ha convertido en oprobio para mí. Me he vestido de cilicio, y me he convertido en objeto de burla para ellos. Los que se sentaban a las puertas se burlaban de mí, y los que bebían vino me cantaban. Pero yo, en mi alma, te rogaba: oh Señor, el tiempo te pertenece, oh Dios. En la grandeza de tu misericordia, escucha mi salvación. En verdad, sálvame de este lodo, para que no me hunda en él, para que sea salvado de los que me odian y del pozo de las aguas. No dejes que una tormenta de agua me sumerja, que el abismo me devore. No dejes que un pozo me atrape con su boca. Escúchame, oh Señor, porque tu misericordia es dulce. Según la gran cantidad de tus misericordias, mírame. No apartes tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Escúchame pronto. Presta atención a mi alma. Sálvala. Sálvame de mis enemigos, porque tú eres quien confiaste mi oprobio, mi vergüenza y mi aflicción. Todos los que me angustian están en tu presencia. Mi corazón ve afrenta y desgracia. Busco a quien se entristezca conmigo, y no lo encuentro. A quien me consuele, y no lo encuentro. Me han dado amargura por alimento. Me han hecho beber vinagre en mi sed. Que su mesa sea ante ellos una trampa, una red, una recompensa y una piedra de tropiezo. Encorva sus espaldas en todo momento. Pisotea en tu ira, que el furor de tu ira los alcance. Que su morada quede desierta, que nadie habite en su dominio. Porque persiguieron al que tú heriste. Añadieron dolor a su amargura. Han añadido iniquidad a sus iniquidades. Que no entren en tu justicia, que sean borrados del libro de los vivientes. No permitas que sean contados entre los justos. Yo soy un pobre que también sufre. Es la salvación de tu rostro la que me ha acogido. Bendeciré el nombre de Dios con un canto y lo exaltaré con una bendición. Esto agradará más a Dios que un ternero recién nacido, que echa cuernos, o que un cabrito. Que los pobres lo vean y se regocijen. Buscad a Dios para que vivan vuestras almas, porque el Señor ha escuchado a los pobres, y no desprecia a los que están en cadenas de bronce. Que los cielos y la tierra bendigan al Señor. Que el mar y todos los que lo habitan
también lo bendigan, porque Dios conservará Sión, y se construirán las ciudades de Judea para que habiten en ellas y encuentren allí su herencia. La raza de sus siervos será dueña de ella, y los que aman su nombre vivirán en ella. Cuando María terminó de decir estas palabras a Jesús en medio de los discípulos, le dijo: «Mi Señor, esta es la explicación de los misterios del arrepentimiento de Pistis Sofía». Y sucedió que Jesús, habiendo oído a María decir estas palabras, le dijo: «Ánimo, María, la bienaventurada, el pleroma femenino, o la más bienaventurada de los pleromas, tú a quien se beatificará en todas las generaciones». Jesús continuó hablando y dijo: Pistis Sofía continuó. Cantó un segundo arrepentimiento, diciendo así: «Luz de las luces en la que he creído, no me abandones en las tinieblas hasta que se cumpla mi tiempo. Ayúdame y sálvame en tus misterios. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Que la virtud de tu luz me salve y me lleve hacia los eones de arriba, porque tú eres quien me salvarás y me llevarás a las alturas de tus eones. Sálvame, oh luz, de la mano de esa virtud, con rostro de león y de las manos de las emanaciones del arrogante de los dioses, porque tú eres la luz en la que he creído, y he creído en tu luz. Desde el principio, creí en ella desde el momento en que me hiciste emanar, y fuiste tú mismo quien me hizo emanar, y yo creí en tu luz desde el principio. Y cuando creí en ti, los arcontes de los eones se burlaban de mí diciendo: ella ha cesado en su misterio. Tú eres quien me salvarás, y tú eres mi Salvador, y tú eres mi misterio, oh luz. Mi boca se ha llenado de gloria para que diga el misterio de tu grandeza en todo momento. Ahora pues, oh luz, no me dejes en el caos hasta que se cumpla todo mi tiempo. No me dejes atrás, oh luz, porque me han quitado toda mi virtud de luz, y todas las emanaciones del arrogante me han rodeado. Han querido quitarme toda mi luz hasta el exterior, y han vigilado mi virtud, diciéndose unos a otros, todos a la vez, porque mi luz me había abandonado. Agarradla, quitémosle toda la luz que hay en ella. Por eso, oh luz, no te alejes de mí. Sálvame, oh luz, sálvame de las manos de estos seres sin piedad, que caigan y se queden sin fuerzas aquellos que quieren quitarme mi virtud. Que se vistan de tinieblas y queden impotentes aquellos que quieren quitarme mi virtud de luz. Este es el segundo arrepentimiento que dice Pistis Sofía cantando un himno a la luz. Y sucedió que, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo: ¿entendéis lo que os digo? Pedro se adelantó y dijo a Jesús: Señor, no podemos permitir que esta mujer nos quite el lugar y no nos deje hablar, sino que habla muchas veces. Jesús respondió y dijo a sus discípulos: que aquel en quien la virtud de su espíritu bulle para hacerle comprender lo que digo, que ese se acerque y hable. Pero tú, Pedro, veo que la virtud que hay en ti comprende la explicación del misterio del arrepentimiento que ha dicho Pistis Sofía. Ahora, pues, tú, Pedro, di en medio de tus hermanos el significado de su arrepentimiento. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, escucha lo que voy a decir sobre el significado de su arrepentimiento, sobre el que profetizó en otro tiempo tu virtud, por medio del profeta David, quien expresó su arrepentimiento en el Salmo 70. Oh Dios, Dios mío, he creído en ti, no me dejes confundido para siempre. Purifícame en tu justicia y sálvame. Inclina tu oído hacia mí para salvarme. Sé para mí un Dios fuerte y un lugar fortificado para salvarme, porque tú eres mi apoyo y mi lugar de refugio. Dios mío, sálvame de la mano del pecador, de la mano del transgresor de la ley y del impío, porque tú eres mi esperanza, oh Señor. Oh Señor, tú eres mi esperanza desde mi infancia. En ti me he apoyado desde el principio,
cuando me sacaste del vientre de mi madre, y mi recuerdo está en ti en todo momento. He sido como esos insensatos para la multitud. Tú eres mi socorro y mi apoyo. Tú eres mi Salvador, oh Señor. Mi boca está llena de bendiciones para que bendiga la gloria de tu grandeza durante todo el día. No me rechaces en la vejez, haciendo que mi alma se quede sin fuerzas. No me abandones, porque mis enemigos han dicho cosas malas contra mí, y los que guardaban mi alma han conspirado contra ella, diciendo todos a la vez: Dios lo ha abandonado. Corred, apresadlo, porque no hay quien lo salve. Oh Dios, apresúrate a venir en mi ayuda. Que se sonrojen, que cesen los que calumnian mi alma, que se cubran de vergüenza y aflicción los que buscan hacerme daño. Esta es, pues, la explicación del segundo arrepentimiento que dijo Pistis Sofía. El Salvador tomó la palabra y dijo a Pedro: Está bien, Pedro, esa es la explicación de su arrepentimiento. Tú eres feliz, más que todos los hombres que hay en la tierra, porque te he revelado estos misterios. En verdad te digo, os haré perfectos en todos los pleromas, desde los misterios del interior hasta los misterios del exterior. Os llenaré del Espíritu, de modo que se os llamará neumáticos perfectos en todos los pleromas. Y en verdad os digo, que os daré todos los misterios de todos los lugares de mi Padre, y de todos los lugares del primer misterio, para que aquel a quien introduzcáis en la tierra, lo introduzcáis en la luz de lo alto, y aquel a quien rechacéis en la tierra, lo rechacéis en el reino de mi Padre, que está en los cielos. Pero escuchad y comprendad todos los arrepentimientos que ha dicho Pistis Sofía. Continuó de nuevo, diciendo la tercera penitencia. Oh, luz de las virtudes, ten cuidado y sálvame. Que caigan en la indigencia y permanezcan en la oscuridad aquellos que desean quitarme mi luz. Que se vuelvan hacia el caos y se avergüencen aquellos que desean quitarme mi virtud. Que se vuelvan rápidamente hacia la oscuridad aquellos que me oprimen diciendo: Nos hemos convertido en sus amos. Que por el contrario, se regocijen y estén alegres todos los que buscan la luz. Que digan en todo momento los que desean tu misterio: Sea exaltado el misterio. Pero a mí, ahora, sálvame, porque estoy privada de mi luz, que me han quitado, y necesito mi virtud, que me han arrebatado. Tú, oh luz, eres mi Salvador, y tú me salvas. Oh luz, date prisa, sálvame de este caos. Y sucedió que Jesús, habiendo terminado estas palabras a sus discípulos, diciendo: He aquí el tercer arrepentimiento de Pistis Sofía, les dijo: Que aquel en quien ha sido exaltado el espíritu estético se acerque y diga el significado del arrepentimiento que ha dicho Pistis Sofía. Y sucedió que, antes de que Jesús terminara de hablar, Marta se adelantó, se postró a los pies de Jesús, los besó, exclamó, lloró con gemidos y humildad, diciendo: Señor mío, ten piedad de mí y sé misericordioso conmigo, y déjame decir la explicación del arrepentimiento que dijo Pistis Sofía. Y Jesús tomó la mano de Marta y le dijo: Cuán feliz es todo hombre que se humilla, porque él es aquel de quien se tendrá piedad. Ahora pues, oh Marta, eres feliz. Pero di la explicación del significado del arrepentimiento de Pistis Sofía. Marta tomó la palabra y dijo: Oh Jesús, en medio de los discípulos, acerca del arrepentimiento dicho por Pistis Sofía, oh mi Señor Jesús, profetizó en otro tiempo la virtud de la luz, por medio de David en el Salmo 69, diciendo así: Oh Señor, oh Dios, apresúrate en socorrerme, que se avergüencen y se afligan los que buscan mi alma, que se vuelvan inmediatamente, que se avergüencen los que me dicen: Ánimo, ánimo, que se regocijen, que se alegren por ti todos los que te buscan, que todos los que aman tu salvación digan en todo momento: que Dios sea exaltado.
Pero yo soy pobre, yo soy indigente. Oh Señor, ayúdame, tú que eres mi ayuda y mi fortaleza. Oh Señor, no tardes. Esta es, pues, la explicación del tercer arrepentimiento pronunciado por Pistis Sofía, mientras cantaba un himno al Altísimo. Y sucedió que Jesús, al oír a Marta decir estas palabras, dijo: «Ánimo, Marta, está bien». Y Jesús continuó hablando. Dijo a sus discípulos: Pistis Sofía continuó con un cuarto arrepentimiento, diciendo antes de que la presionaran por segunda vez, con el fin de quitarle toda la luz que había en ella, esa virtud con rostro de león y todas las emanaciones silícas que estaban con ella, las que el arrogante había enviado al caos. Ella dijo entonces este arrepentimiento en estos términos: «Oh luz, en la que he creído, escucha mi arrepentimiento, y que mi voz entre en el lugar donde tú habitas. No busques fuera de mí tu imagen de luz, sino préstame atención. Si me oprimen, apresúrate. Sálvame en el momento en que clame hacia ti, porque mi tiempo se ha esfumado como una nube, y me he convertido en materia. Me han quitado mi luz, y mi virtud se ha secado. He olvidado mi misterio, el que hacía primitivamente, como consecuencia de la voz del miedo y de la virtud del arrogante. Mi virtud ha dejado de actuar en mí. Me he convertido en un simple demonio que habita en la materia sin que haya en él ninguna luz. Me he convertido en un espíritu imitador que está en un cuerpo ilíco sin virtud luminosa en él, y me he convertido en un decano que gobierna solo el aire. Las emanaciones del arrogante me presionaron mucho, y mi esposo decía para sí mismo: en lugar de la luz que había en ella, la llenamos de caos. Yo misma tragué el sudor de mi materia y la angustia de las lágrimas de la materia de mis ojos, para que aquellos que me oprimían no me quitaran esos otros restos de luz. Todo esto, oh luz, me ha sucedido por tu orden y tu mandato, y es tu orden que yo esté en estos tormentos. Tu orden me ha llevado abajo, y he descendido como una virtud del caos, y mi virtud se ha helado en mí. Pero tú, Señor, eres la luz eterna, y visitas a los que son oprimidos en todo momento. Ahora pues, oh luz, levántate, visita mi virtud y el alma que hay en mí. Se ha cumplido tu orden que me diste en mis tribulaciones. Ha llegado mi hora en la que debes visitar mi virtud y mi alma. Y es el momento en el que decretaste que me visitarías, para que los salvadores busquen la virtud que hay en mi alma, porque el número es perfecto, y que también salven la materia. Y entonces, en ese momento, todos los arcontes de los eones sílicos temerán tu luz, y todas las emanaciones del 13º de los eones sílicos temerán el misterio de tu luz, haciendo que los demás se revistan del resplandor de su luz, porque el Señor visitará la virtud de su alma. Él ha manifestado su misterio, pues contemplará el arrepentimiento de los que habitan en los lugares inferiores, y no dejará atrás su arrepentimiento. Por lo tanto, este misterio se ha convertido en el modelo para la raza que se engendrará, y la raza que se engendrará cantará un himno al Altísimo, porque la luz ha mirado desde las alturas de su luz. Mirará sobre toda la materia para escuchar los suspiros de los que están encadenados, para desatar la virtud de las almas cuya virtud ha sido atada, para colocar su nombre en el alma y su misterio en la virtud. Y sucedió que Jesús, habiendo dicho estas palabras a sus discípulos, les dijo: Esta es la cuarta penitencia dicha por Pistis Sofía. Ahora pues, que el que entiende, entienda. Y sucedió que, habiendo dicho Jesús estas palabras, Juan se adelantó, adoró el pecho de Jesús y dijo: Señor mío, ordéname también a mí, y permíteme decir la explicación del cuarto arrepentimiento mencionado por Pistis Sofía. Jesús dijo a Juan: Te lo ordeno
y te permito decir la explicación del arrepentimiento mencionado por Pistis Sofía. Juan tomó la palabra y dijo: Mi Señor, oh Salvador, acerca de este arrepentimiento mencionado por Pistis Sofía, tú profetizaste en otro tiempo tu virtud de luz que estaba en David en el Salmo 101, a saber: Oh Señor, escucha mi oración y que mi voz llegue hasta ti. No apartes tu rostro de mí. Inclina tu oído hacia mí el día en que sea oprimido. Apresúrate, escúchame el día en que clame hacia ti, porque mis días se han desvanecido como humo, y mis huesos se han cocido como una piedra, ya que he sido segado como la hierba, y mi corazón se ha secado, porque he olvidado comer mi pan. Por el grito de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Me he vuelto como el pelícano en el desierto. Me he vuelto como el búho en una casa. He pasado toda la noche en vela. Me he vuelto como el pájaro solitario en un tejado. Todo el día mis enemigos se burlaban de mí, y los que me honraban me maldecían, porque comía ceniza en lugar de pan. Mezclé con mis lágrimas lo que iba a beber en presencia de tu ira y tu furor, porque me has quitado y me has derribado al suelo. Mis días se inclinaron como la sombra, y me sequé como la hierba. Pero tú, Señor, eres eterno, y tu recuerdo se extiende de generación en generación. Levántate, pues, y ten misericordia de Sión, porque ha llegado el momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado tu tiempo. Tus siervos han deseado sus piedras, y tendrán misericordia de su tierra, para que las naciones teman el nombre del Señor, y los reyes de la tierra teman tu gloria. Porque el Señor edificará a Sión para manifestarse en su gloria. Él ha mirado la oración de los humildes, y no ha despreciado su súplica. Que esto se escriba en otro libro, y el pueblo que se creará bendecirá al Señor, porque ha mirado desde su santa altura. El Señor ha mirado al cielo y a la tierra para escuchar los suspiros de los que están en cadenas, para desatar a los hijos de los que han sido muertos, para decir el nombre del Señor en Sión y su bendición en Jerusalén. Esta es, mi Señor, la explicación del misterio del arrepentimiento, dicho por Pistis Sofía. Y sucedió que, cuando Juan terminó de decir estas palabras a Jesús en medio de sus discípulos, Jesús le dijo: Ánimo, Juan, el virgen que mandarás en el reino de la luz. Pero Jesús siguió hablando y dijo a sus discípulos: Volvió a suceder que las emanaciones del arrogante presionaron de nuevo a Pistis Sofía en el caos, y aún no me había llegado la orden del primer misterio de salvarla del caos. Así que cuando todas las emanaciones ílicas del arrogante la presionaron, ella exclamó diciendo: Este quinto arrepentimiento. Luz de mi salvación, canto un himno a ti en el lugar de las alturas y también en el caos. Te cantaré en mi himno que te canté en las alturas y el que te canté estando en el caos. Que llegue cerca de ti y presta atención, oh luz, a mi arrepentimiento, porque mi virtud está llena de tinieblas y mi luz ha venido al caos. Yo también me he convertido en como los arcontes del caos, los que van a las tinieblas inferiores. Me he convertido en un cuerpo ilíco que no tiene a nadie que lo salve en las alturas. Me he convertido también en materias a las que se les ha quitado su virtud, que han sido arrojadas al caos, aquellas que tú salvarás y que se han perdido por tu orden. Ahora, pues, me han colocado en las tinieblas inferiores, en las tinieblas y en las materias muertas en las que no hay virtud. Has traído tu orden sobre mí y sobre todo lo que has ordenado. Tu espíritu se ha ido, me ha abandonado, y también, según tu orden, las emanaciones de mi aeón no me han socorrido, me han odiado y han cesado toda relación conmigo. Y sin embargo, no he perecido por completo, y mi luz ha disminuido en mí. He clamado a la luz con toda la luz que había en mí, y he extendido mis manos hacia ti. Ahora, pues, oh luz,
no cumplirás tu orden en el caos, y los salvadores que deben venir por tu orden no se levantarán en las tinieblas para venir y ser tus discípulos. ¿No dirán el misterio de tu nombre en el caos? ¿O acaso no dirán tu nombre en una materia del caos, aquella en la que no purificarás? Pero yo he cantado un himno a ti, oh luz, y mi arrepentimiento te alcanzará en las alturas. Que tu luz venga sobre mí, porque me han quitado mi luz, y estoy sufriendo por la luz desde el momento en que me hicieron emanar, cuando miré hacia arriba, hacia la luz, y miré hacia abajo, hacia esa virtud de luz que está en el caos, cuando me levanté y descendí. Tu orden vino sobre mí, y llenos de temor, aquellos que habías establecido sobre mí se turbaron, me rodearon numerosos como el agua, me apresaron por tu orden, sin que dejaras que mis hermanos en emanación me socorrieran, y sin que dejaras que mi esposo me salvara en mis tribulaciones. Tal es el quinto arrepentimiento que dijo Pistis Sofía en el caos, cuando todas las emanaciones ilícas del arrogante comenzaron a presionarla. Jesús, después de decir estas cosas a sus discípulos, les dijo: El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga el Espíritu bullendo en su interior, que se acerque y explique el significado del quinto arrepentimiento de Pistis Sofía. Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras, Felipe se levantó de un salto, dejó en el suelo el libro que tenía en las manos, pues escribía todos los discursos que Jesús decía y todo lo que hacía. Felipe se adelantó y le dijo: Señor mío, solo a mí me has encomendado que cuide de este mundo, para que escriba todas las palabras que diremos o lo que haremos, y no me has dejado avanzar para explicar los misterios del arrepentimiento de Pistis Sofía. Mi espíritu ha bullido en mí muchas veces, ha explicado, me ha impulsado enormemente a dar un paso adelante para explicar el arrepentimiento de Pistis Sofía, y no he podido dar ese paso, porque soy yo quien escribe todas las palabras. Entonces sucedió que Jesús, habiendo oído a Felipe, le dijo: Escucha, Felipe, el bienaventurado, déjame hablarte, porque eres tú, junto con Tomás y Mateo, a quien he encargado en el primer misterio que escribas todas las palabras que diré, y todas las cosas que haré, y todas las cosas que haremos. Pero tú, hasta ahora, el número de palabras que debes escribir no es perfecto. Cuando sea perfecto, te adelantarás y dirás lo que te plazca. Ahora, pues, sois vosotros tres los que escribís todas las palabras que yo diré, y todas las cosas que yo haré o que yo veré. Y yo os daré testimonio de todas las cosas que hay en el reino de los cielos. Cuando hubo dicho esto, Jesús dijo a sus discípulos: El que tenga oídos para oír, que oiga. María se adelantó de nuevo, se colocó en medio, se puso de pie junto a Felipe y le dijo a Jesús: Señor mío, mi hombre de luz tiene oídos, y yo estoy dispuesta a oír en mi virtud, y he comprendido el discurso que has dicho. Ahora pues, mi Señor, escucha lo que voy a decir libremente. Tú nos has dicho: el que tenga oídos para oír, que oiga. En cuanto al discurso que le has dicho a Felipe, a ti, a Tomás y a Mateo, se os ha confiado a vosotros tres, por el primer misterio, escribir toda palabra del reino de la luz, para que de ella deis testimonio. Escucha, pues, la explicación de esta palabra que tu virtud de luz profetizó antaño por medio de Moisés, a saber, por 2 o 3 testigos se confirmará todo. Los 3 testigos son Felipe, Tomás y Mateo. Entonces sucedió que Jesús, después de escuchar estas palabras, dijo: ¡Ánimo, María! ¡Esta es la explicación de la palabra! Ahora pues, tú, Felipe, ven adelante. Pronuncia la explicación del misterio del quinto arrepentimiento de Pistis Sofía, y luego siéntate y escribe todas las palabras que yo diga
hasta que se cumpla el número que te ha sido asignado y que debes escribir en las palabras del reino de la luz. Después te adelantarás y dirás lo que tu espíritu haya comprendido. Ahora, pues, pronuncia la explicación del misterio del quinto arrepentimiento de Pistis Sofía. Felipe tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor mío, escucha la explicación de su arrepentimiento, pues tu virtud profetizó antiguamente sobre este tema por medio de David, diciendo en el Salmo 47, Oh Señor, oh Dios de mi salvación, clamo a ti día y noche, que mi oración llegue a tu presencia. Inclina tu oído, oh Señor, a mi súplica, porque mi alma está llena de maldad. Mi vida se ha acercado al infierno. Me han contado entre los que descienden al pozo. He sido como un hombre sin socorro, libre entre los muertos, como los heridos tendidos y durmiendo en las tumbas, en los que ciertamente no piensas, y que han sido perdidos por tus manos. Me han dejado en un pozo abajo, en la oscuridad y la sombra de la muerte. Tu ira se ha afianzado en mí, y todas tus preocupaciones han descendido sobre mí. Diapsalma. Has hecho que los que me conocían se alejaran de mí. Me han mirado como una abominación. Me han abandonado, y yo no he ido. Mi ojo se debilitó en mi pobreza. Clamé a ti, oh Señor. Durante todo el día, extendí mis manos hacia ti. ¿No harás tu prodigio entre los muertos? ¿No se levantarán los médicos para confesarte? ¿No se dirá tu nombre en las tumbas y tu justicia en una tierra que has olvidado? Pero yo clamo a ti, oh Señor, y mi oración te alcanzará a la hora del alba. No apartes tu rostro de mí, porque soy pobre y he sufrido desde mi infancia. Cuando me exalté, fui humillado y me levanté. Tus iras vinieron sobre mí, y tus temores me perturbaron. Me rodearon como el agua, se apoderaron de mí durante todo el día. Has hecho que mis compañeros se alejen de mí, así como aquellos que me conocían en mi miseria. Esta es la explicación del misterio del quinto arrepentimiento, dicho por Pistis Sofía, cuando la presionaban en el caos. Y sucedió que Jesús, después de escuchar las palabras que había dicho Felipe, dijo: «Ánimo, Felipe, el bienamado. Ahora ven, siéntate, escribe tu parte de todas las palabras que diré, y de todas las cosas que haré, y de todo lo que verás». Y en ese momento, Felipe se sentó y escribió. Después de esto, Jesús continuó hablando. Dijo a sus discípulos: «Entonces Pistis Sofía clamó a la luz para que le fuera perdonado el pecado que había cometido al abandonar su lugar y dirigirse hacia las tinieblas. Pronunció el sexto arrepentimiento, diciendo así: «Canto un himno a ti, oh luz, en las tinieblas de abajo. Escucha mi arrepentimiento, y que tu luz preste atención a la voz de mi oración. Oh luz, si recuerdas mi pecado, no podré acercarme a ti, y tú me abandonarás, porque tú, oh luz, eres mi Salvador por la luz de tu nombre. He creído en ti, oh luz, y mi virtud ha creído en tu misterio, y también mi virtud ha creído en la luz que está en las alturas, y también ha creído en el caos de abajo. Que todas las virtudes que hay en mí crean en la luz, mientras estoy en las tinieblas inferiores, y también que crean en ella, si van al lugar de arriba, porque es ella la que verá y nos salvará, y hay un gran misterio de salvación en ella, y es ella quien salvará todas las virtudes del caos a causa de mi transgresión, porque abandoné mi lugar, fui al caos. Ahora, pues, que aquel cuyo espíritu es elevado comprenda». Y sucedió que Jesús, después de terminar de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo: «¿Entendéis lo que os digo?». Andrés se adelantó y dijo: «Señor mío, acerca del sexto arrepentimiento de Pistis Sofía, tu virtud profetizó en otro tiempo por medio de David en el Salmo 129, diciendo así: «Clamé a ti, oh Señor, desde lo profundo del abismo. Escucha mi voz,
que tus oídos presten atención a la voz de mi oración. Señor, si tú observas mis iniquidades, ¿quién podrá mantenerse en pie? Porque el perdón está en tus manos. Por tu nombre te he esperado, oh Señor. Mi alma ha esperado tus palabras. Mi alma ha esperado en el Señor, desde la mañana hasta la noche. Que Israel espere en el Señor desde la mañana hasta la noche, porque la misericordia está en la mano del Señor, y hay gran salvación en Él. Él salvará a Israel de todas sus iniquidades. Jesús le dijo: Ánimo, oh Andrés, el bienaventurado. Esta es la explicación de su arrepentimiento. En verdad os digo, que os haré perfectos en todos los misterios de la luz y todas las gnosis, desde el interior de los interiores hasta el exterior de los exteriores, desde lo inefable hasta las tinieblas de las tinieblas, y desde la luz de las luces hasta la materia extrema, desde todos los dioses hasta los demonios, desde todos los señores hasta los decanos, desde todas las potencias hasta los liturgos, desde la creación de los hombres hasta las bestias salvajes, los animales y los reptiles, para que se os nombre cumplidos y perfectos en todos los pleromas. En verdad os digo que donde yo esté en el reino de mi Padre, vosotros también estaréis conmigo. Y cuando se complete el número de los perfectos, para que la mezcla se disuelva, ordenaré que traigan a todos los dioses tiranos, aquellos que no han dado el resplandor de su luz, y ordenaré al fuego sabio, aquel por el que pasan los perfectos, que devore por dentro a esos tiranos, hasta que hayan dado el último resplandor de su luz. Y sucedió que Jesús, después de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo: ¿Entendéis lo que os digo? María le respondió: Sí, Señor, he entendido la palabra que has dicho. En cuanto a lo que has dicho, es decir, que en la disolución de toda la mezcla te sentarías sobre una virtud de luz, que tus discípulos, es decir, nosotros, nos sentaríamos a tu derecha, que juzgarías a los dioses tiranos, a aquellos que no han dado el resplandor de su luz, y que el fuego sabio los devoraría hasta que hubieran dado la última luz que hay en ellos. En cuanto a esta palabra, tu virtud de luz, profetizó antiguamente David diciendo en el Salmo 89, a saber: Dios se sentará en la reunión de los dioses para juzgar a los dioses. Jesús le dijo: Ánimo, oh María. Jesús volvió a hablar a sus discípulos diciendo: Sucedió que, cuando Pistis Sofía terminó de pronunciar el sexto arrepentimiento para la remisión de su transgresión, se volvió hacia las alturas para ver si se le había perdonado su pecado y si la sacarían del caos. Y aún no había sido escuchada por orden del primer misterio para perdonarle su pecado y sacarla del caos. Entonces, cuando se volvió para ver si se había aceptado su arrepentimiento, vio a todos los arcontes de los 12 eones burlándose de ella y regocijándose de que no se hubiera aceptado su arrepentimiento. Cuando los vio burlándose de ella, se llenó de dolor, levantó su rostro hacia las alturas y dijo en su séptimo arrepentimiento: Oh luz, he levantado mi rostro hacia ti. Oh luz, he creído en ti. No me dejes caer en la confusión. No permitas que se regocijen de mí los arcontes de los 12 eones que me odian, porque quien cree en ti no recibirá vergüenza. Que permanezcan en la oscuridad aquellos que me han quitado mi virtud. No sacarán provecho de ella, sino que se la quitarán de sus manos. Oh luz, enséñame tus caminos y seré salvada en ellos. Enséñame tus senderos para que sea salvada del caos, y guíame en tu luz. Que yo sepa, oh luz, que tú serás mi Salvador. Creeré en ti en todo momento. Esfuérzate por salvarme, oh luz, porque tu misericordia es eterna. En cuanto a la transgresión que cometí desde el principio en mi juventud, no me la imputes, oh luz, sino sálvame en tu gran misterio, que perdona los pecados por tu bondad. Oh luz,
porque eres buena y justa, oh luz. Por eso, ella me dará mi camino para que sea salvada de mi transgresión, y mis virtudes, que se habían debilitado por el temor a las emanaciones silícas del arrogante, ella las sacará por su orden, y mis virtudes, que se habían debilitado gracias a esos seres sin piedad, les enseñará su conocimiento, porque todos los conocimientos de la luz son salvas y misterios para cualquiera que busque el lugar de su herencia